¿No sabes qué hacer? ¿Estás confundido con tu vida? Aprende con los pastores Jimmy y Aida de Cornejo a dar respuestas claras a los problemas de la vida en Códigos de Vida. Edifica familias, un legado de amor. Proverbios 11:30, dice la palabra de Dios: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, es sabio. ¿Sabe? A veces la gente nos pregunta mucho: usted, pastora, ¿cuál será mi llamado? ¿Qué será lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mi vida? Y a veces hay gente que yo veo que ayuna, que ora, que pregunta al uno, pregunta al otro. Viene el predicador y al predicador lo primero que le dice es: ¿y usted qué ve en mí? Difícil que el predicador que no pertenece, que no es su pastor, vea mucho en usted. Porque la verdad es que al mirar y al conocer a las personas podemos entender sus dones y sus llamados. Pero al final, en medio de todo, ¿cuál es el propósito único y claro en la vida de los creyentes? ¿Sabe cuál? Ser pescadores de hombres. En el capítulo 4 del Evangelio, quisiera que se vaya al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. El capítulo 4 del Evangelio de Mateo muestra varias cosas. Empieza mostrando el bautismo de Jesús. Jesús ha sido bautizado y luego del bautismo de Jesús va al desierto en donde es tentado. Y luego Jesús empieza a predicar. Es un proceso, ¿verdad? O sea, es bautizado, el Padre le afirma, el Padre le dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo dice antes de que Jesús haga nada. Esa es una enseñanza para los padres. No es por lo que su hijo hace o deja de hacer que usted tiene que amarle. Es su hijo amado porque es su hijo. Y el Padre dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después de eso, a pesar de que era el Hijo amado del Padre, tuvo que ir al desierto y ser tentado. Tampoco significa que Dios no nos ame y que por eso vamos al desierto y somos tentados. No, a pesar de, Él nos dará la fuerza. Porque a veces la gente piensa: ¿qué pasa? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Dios ya no me ama? No. Sí, Dios le ama y Dios sabe, pero está con usted y le ayudará. Y luego de que sale de esa tentación, la Biblia dice que Él empieza a predicar. Y le voy a leer Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. La Biblia no nos dice si en ese momento, en su primera predicación, muchos corrieron donde Jesús. La Biblia no nos dice quién se acercó a Él. La Biblia nos dice nada más que Él empezó a caminar diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Pero va caminando y sí nos menciona que de pronto Él se encuentra con dos hombres pescando, con dos hombres junto a sus barcas. Está Simón y Andrés, su hermano. Y directamente Jesús les dice: síganme y yo les haré pescadores de hombres. Y más tarde se encuentra con Juan y le dice lo mismo: sígueme y yo te haré pescadores de hombres. Yo quiero decirle que no hay que dar tanta vuelta para saber qué es lo que Dios quiere de su vida. Dios quiere que usted sea pescador de hombres. Ese fue el llamado. Y fue una revelación esto exactamente. Dice la Biblia que Jesús miró a la multitud y la vio confundida y perdida, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo: oremos por las multitudes. ¿Así fue? Recuerda el pasaje. ¿Así fue? No, Jesús no dijo: voy a orar por las multitudes. ¿Sabe por qué oró? Oremos por obreros para la mies. Porque las multitudes siempre están, hermanos. Las multitudes siempre están cansadas y confundidas. A veces nosotros oramos: Señor, trae a esta iglesia a las multitudes. Y el Señor nos dijo: no se trata de orar por las multitudes, se trata de orar por los obreros que predicarán
a esas multitudes, que sanarán a esas multitudes, que tocarán a esas multitudes, que ministrarán a esas multitudes. Y Jesús les dice a Pedro y a su hermano Andrés: síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos le siguieron. Nos dice la Biblia allí mismo en Mateo, en el capítulo 4, versículo 23, que Jesús viajó, dice, y Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos, o eran paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén y de toda Judea y del oriente del río Jordán. Jesús viajó por toda la región conocida. Y Jesús fue haciendo o cumpliendo el propósito para el cual había venido: ir predicando las buenas nuevas del Evangelio, ser pescadores de hombres. Y sabe, no me había dado cuenta hasta ahora. Pensé hasta ahora que estos 2 o estos 4 a los que él había llamado estaban viajando con él. Pero me acabo de dar cuenta de que no. Porque si lo vemos cronológicamente, en Lucas, y quiero que venga conmigo, capítulo 5, dice la Biblia que Jesús estaba predicando y era tanta la multitud. Había regresado al mismo lugar de donde salió y estaba predicando y era tanta la multitud que no le escuchaban. Y se dio la vuelta y vio a Dios lavando sus redes. ¿Quiénes cree que eran estos 2? Vaya a Lucas capítulo 5. Pedro y Andrés. Es decir, Dios les hizo un llamado. Jesús les dijo: vengan, síganme, les haré pescadores de hombres. Y ellos se fueron. Hasta allí nomás. Pero cuando Jesús empezó a viajar, ellos no viajaron con él desde un principio. Ellos volvieron a sus redes. Y allí estaban lavando las redes. Y Jesús dice: quiero que me prestes tu barca, Pedro. Pienso, ¿dónde están aquellos emocionados que a un principio le siguieron a Jesús hace 25 años atrás cuando se empezó esta iglesia? ¿Dónde están? Se olvidaron del llamado inicial, se olvidaron del propósito inicial. Hermanos queridos, Dios nos llamó con un propósito. Más allá de todo, tenemos un propósito. Hemos sido sacados del mundo, y lo voy a decir entre comillas porque no es que somos extraterrestres, pero hemos sido sacados del mundo, no para sentirnos muy limpios y muy lindos en esta iglesia y muy cómodos. Hemos sido sacados para convertirnos en pescadores de hombres. Y Jesús llega y dice: Pedro, préstame tu barca. Y estoy leyendo en Lucas, en el capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, o sea, volvió al principio y volvió a encontrar a estos discípulos haciendo lo mismo. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Habían vuelto a su trabajo. Habían vuelto a su profesión y pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Ellos lo van a decir así. ¿Sabe por qué? Permítame decirle esto: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El que un día te llamó no ha revocado su llamado. Si tú tienes un llamado, que de hecho todos tenemos el llamado para servirle a Dios, puedes hacerte el necio, puedes irte para el otro lado, como se fue Jonás. Pero el llamado de Dios y los dones dados por Dios son irrevocables. Y Pedro y Andrés habían sido llamados a ser pescadores de hombres y volvieron a su antigua profesión. ¿Y sabe qué? No les fue bien. Dios te ha sacado.
Yo no digo que todo el mundo tenga que trabajar a tiempo completo en la iglesia. No estoy diciendo eso. Pero Dios te ha llamado. Y te ha llamado para que en primer lugar mires lo que es en primer lugar para Él. Y lo que es en primer lugar para Él es la salvación de las personas. Luego viene lo demás. ¿Dios quiere que seamos prosperados? Sí, y lo vamos a ver. ¿Dios quiere que seamos sanados? Sí, y lo vamos a ver. Pero lo primero que Dios quiere es que seamos salvos y que no pasemos una eternidad sin Él. Y por eso nos llama a ser pescadores de hombres. Y le dice el Señor: Pedro, préstame tu barca. Y hoy te dice el Señor: préstame tu negocio. Préstame ese lugar al que te has ido sin mi presencia, porque con Jesús en la barca habrá pesca. Sin Jesús en la barca no habrá nada. Habrá nada más esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y muy poco fruto de tu trabajo. Y Jesús se sube a la barca y se sube con Pedro. Y entonces predica y las multitudes escuchan la predicación. Y después de que la multitud se va, Jesús se da la vuelta y le dice: Pedro, ¿cómo te fue en la pesca anoche? Vamos a pescar. Y Pedro contesta: Jesús, la verdad, Jesús, tú eres predicador, yo soy pescador. Toda la noche tratamos y no pudimos. Y por eso estábamos lavando las redes. Ahora aquí es bien importante. Nosotros debemos lavar nuestra vida para salir a predicar. Ellos estaban lavando sus redes para salir a pescar de nuevo. En la noche, no durante el día. Porque una red sucia se romperá fácilmente. Y una vida que no está lavada por la palabra de Dios no retendrá la salvación que quiere compartir con los demás. Si tú vas a predicar el evangelio y te vas a convertir en un pescador de hombres, tienes que vivir una vida de pureza y de santidad. Si no vives una pureza y de santidad, no podrás. Podrás tener lindas palabras, pero no habrá poder en tu palabra. La gente dirá: qué lindo que habla, pero no habrá poder, porque se necesita santidad. Y entonces Jesús le dice: Pedro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Por qué lavaban ellos las redes si no querían pescar más? ¿Por qué? ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe que a veces tenemos miedo de volverlo a intentar? Es más fácil estar en nuestra zona de comodidad. Tal vez tú predicaste a tu familia hace 5 años atrás y no te hicieron caso. Y dices: no predico más. Tal vez tú lanzaste la red hace 6 meses atrás y se te burlaron y tú dices: no vale la pena. Pero en el nombre de Jesús, vuelve a lanzar la red. Boga mar adentro. Sal de tu zona de comodidad. Hay que salir de las 4 paredes. Una iglesia que crece no es una iglesia en la que más gente entra. Una iglesia que crece es una iglesia de la que más gente sale a predicar el evangelio. No se trata de estar sentados en esta banca cómodos. Se trata de llevar las buenas nuevas del evangelio a toda criatura. Ese es el propósito y el llamado para cada uno de nosotros, de manera diferente. Porque el Señor respeta nuestros dones y nuestros talentos y nuestro temperamento y nuestro carácter y nuestra personalidad. Dios no piensa que todos vamos a hacer las cosas iguales, pero todos tenemos el mismo llamado. ¿Usted se ha dado cuenta que en esta iglesia no llamamos ministerios, sino llamamos equipos? Equipo de alabanza, equipo de jóvenes. ¿Sabe por qué no los llamamos ministerios y los llamamos equipos? Es una palabra muy pensada. No surge así. ¿Sabe por qué? Porque un día el pastor nos dijo: hay un solo ministerio para todos, dice la Biblia, el ministerio de la reconciliación.
Lo podemos hacer de diferentes maneras. El equipo de alabanza está preparando el camino a través de la música y puede predicar el evangelio abriéndolo así. Tal vez usted no tiene ese don, pero tiene el mismo ministerio. El ministerio de la reconciliación es el ministerio que Dios nos ha dado a todos nosotros. Hay que buscar los que están perdidos, hay que reconciliarlos con Dios. Ese es el llamado para todos, sin igual. No se pregunte qué tiene usted que hacer. Hay un solo llamado, el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo lo hacemos? De manera diferente. Y entonces Pedro le dice: Jesús, no he pescado nada. ¿Para qué intentar de nuevo? Jesús, la gente no me quiere oír. ¿Para qué predicar de nuevo? Pero con Jesús en tu barca, la cosecha es diferente. Proverbios en el capítulo 18, versículo 1 dice: el egoísta busca su propio bien. Y si usted lee la versión NVI, si no estoy equivocada, dice que el egoísta no busca amigos. ¿Para qué me voy a meter en la vida del otro? ¿Para qué me voy a complicar con los problemas del otro? ¿Para qué voy a escuchar los líos y las tentaciones de la otra persona? Muchos problemas tengo yo en mi propia vida como para hacerme problema con los problemas de los demás. ¿A cuánta gente le he escuchado yo decir eso? ¿Para qué me voy a hacer líos? Prefiero vivir mi vida y no complicarme. ¿Sabe? Esa es una muestra de egoísmo. Yo no sé qué pensaríamos nosotros si de pronto un médico tiene la cura para el SIDA y no nos dijera nada. Si un médico tuviera la cura para el cáncer y no la compartiera, ¿qué diríamos? ¿Qué pensaría usted? Pero nosotros tenemos la cura para esta humanidad perdida y enferma y no la compartimos porque somos cómodos, porque nos cuesta. Porque implica sacrificio, porque es más fácil mirar el mundo a través de la televisión y decir: ay, qué pena lo que está sucediendo, que salir y mezclarse con la gente y orar por la gente y llorar con la gente y levantar a la gente y compartirles que hay un Dios de amor que nos ha enviado a nosotros por su dolor. A veces la gente pregunta: ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? La respuesta de usted debería ser: aquí está a tu lado, Él me ha enviado a mí. Salga de su zona de confort. Los discípulos habían fracasado en su intento de pescar en la noche, pero no se habían olvidado de quién era Jesús. Por eso Pedro dice: en tu palabra lo haré. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuántas lecciones en este pasaje? En primer lugar, todos tenemos ese sentimiento de incapacidad que Pedro tenía. No puedo hacerlo, Jesús. A veces vemos a grandes predicadores y gente que Dios usa poderosamente para hacer milagros y pensamos: yo no estoy a la altura. Y tal vez sí, tal vez usted no tiene la capacidad de predicar a miles de miles. Pero sí tiene la capacidad de dar un abrazo a una persona y de dar una sonrisa a alguien y de mostrarle el amor de Dios a alguien. Esto me recuerda aquella historia de ese niño que tenía en una playa un montón de estrellas del mar que habían salido a la playa y tiraba una, y el viejo que se acerca y le dice: ¿qué estás haciendo? Y el chiquito dice: salvando esta estrella, volviéndola de nuevo al mar. Y el viejo le dice: pero hay tantas, no vas a poder salvarlas a todas. Y el muchachito dice: no, a todas no, pero a esta sí. Usted no tiene el remedio para toda la humanidad. Tal vez no puede salvar a todos. Tal vez no puede compartir el amor de Dios con todos, pero con alguien sí. Con alguien. Alguien necesita de su palabra. Alguien necesita de su amor. Alguien necesita que le predique las buenas nuevas del Evangelio. Quizás no pueda hacer el cambio en una nación,
pero puede hacer el cambio en una familia, puede hacer el cambio en una persona, si tan solo se decide a cumplir el propósito para el cual usted ha sido llamado. No sé si es 1 o 2 el que se salvan, pero vale la pena. Una pequeña sonrisa, un acto de bondad, una palabra de aliento, un abrazo hecho en el nombre de Jesús puede cambiar a la persona que lo recibe y puede marcar su vida para siempre. No se menosprecie a sí mismo. No se menosprecie a sí mismo. Usted tiene la capacidad de salvar vidas y de pescar hombres. Por lo menos 1 cada día. Una palabra de aliento por día. Y en su vida predicará a muchos más de los que ni siquiera usted se pueda imaginar. Empiece por alguna parte. En segundo lugar, me di cuenta de esto. Jesús le dijo a Pedro, lanza la red, y Pedro sacó la red y eran tantos los peces que se hundía la barca. ¿Y sabe qué necesitó? Del equipo. Venga, le dijo a la otra barca. ¿Y quiénes eran los de la otra barca? Juan y su hermano, que igual habían regresado a las redes en vez de estar juntos con Jesús. No podemos hacer el trabajo solos. Necesitamos de un equipo. Somos parte de un equipo, somos parte de la familia de la fe. Usted alcanzará a aquellos a quienes yo jamás alcanzaré. Usted tocará a aquellos a quienes jamás en la vida nos escucharán predicar aquí. Pero usted en sus casas, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted está, usted tiene la capacidad de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Recuerde, somos un equipo. Ahora, viendo esto, dice la palabra en el verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pecador, de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Pedro se da cuenta y dice: Señor, la verdad es que yo no soy nadie, pero úsame. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Segundo llamado, segunda vez. Y dice que dejándolo todo, le siguieron. La vez anterior también le habían seguido. Otra vez. Ahora dejándolo todo, le siguieron. Ahora sí iban a estar con Jesús a tiempo completo, hasta el final del ministerio. Pero sabe, nunca el propósito de Jesús fue proveer pescado fresco en el mercado del pueblo. El propósito de Jesús no eran los peces, eran las personas. Sin embargo, pasó el tiempo, pasó el año, pasaron 2 años, pasaron 3 años y Jesús fue crucificado. Y habiendo sido crucificado, Jesús resucita. Y Jesús resucitado, ¿dónde cree usted que vuelve a encontrar a Simón, Andrés, Juan y Jacobo? ¿Dónde piensa usted que los vuelve a encontrar? Juan capítulo 21, pescando de nuevo. Es increíble. Tenían el mandato, tenían el llamado, pero como que no lograban entender cuál era el propósito claro de Jesús. Y Jesús al borde de la playa dice: ¡hey! ¿Tienen algo para comer? Estoy leyendo Juan capítulo 21, usted lo puede anotar. ¿Tienen algo para comer? No, porque no hemos pescado nada. Otra vez. Volvieron atrás de nuevo. Volvieron a sus redes de nuevo. Otra vez. Y Jesús vuelve a decir: tiren la red al otro lado y pescarán. Y tiran la red al otro lado y pescan. Y entonces aquel discípulo que dice de sí mismo, el discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, que no es que Jesús lo amaba más, sino que él está escribiendo de sí mismo y dice: yo el amado de Jesús. Dice: es Jesús.
Y Pedro sale corriendo y dice, Maestro. Y Jesús no le recrimina, le recuerda, Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, te amo. Mejor, Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, te quiero, le dice. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Te quiero, Jesús. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció. ¿Sabe? Perdemos algunas cosas. En el griego original, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me ágape? Ágape, el amor de Dios. El amor sin condición. Y Pedro le contesta, sí, Jesús, te fileo. Pedro, ¿me amas? Yo te quiero. Y vuelve a preguntar, Pedro, ¿me ágape? Y Pedro dice, te fileo. Y la tercera vez Jesús le pregunta, ¿me fileas, Pedro? No podía llegar al amor ágape. Y Jesús le dice, Pedro, olvídate de las redes, olvídate de los peces, te lo voy a explicar de otra manera. Ya no te voy a explicar así porque creo que te confundes. Olvídate que eres pescador. Ahora conviértete en pastor. Si me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. Pregunto yo, ¿ama usted a Jesús? Ese no es un llamado solamente para aquellos que estamos acá al frente. Ganar almas, ganar hombres y mujeres para el reino, no es un llamado para unos pocos. Es la obligación de todos nosotros que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero. Es el llamado para todos. Porque cuando conocemos al Señor y recibimos de su gracia y recibimos de su amor, lo primero que queremos es compartir, pero luego se enfría y volvemos atrás y volvemos al negocio y volvemos a la familia y nos vuelve a ir mal y seguimos luchando. Pero si tú amas a Jesús, hay un solo ministerio: ganar almas para Él. Códigos de vida, edifica familias, un legado de amor.